Bienvenidos, bienvenidos a otra inmersión profunda. Hoy vamos a ahondar en una historia colombiana que parece sacada de un thriller, pero con implicaciones muy serias para la integridad de nuestro ejército. Empecemos recordando un momento que llenó de orgullo a todo el país, la Operación Jaque, el 2 de julio de 2008. ¿Quién no se acuerda del rescate impecable de 15 secuestrados por las FARC? Algunos de ellos llevaban más de una década en cautiverio. Una operación realmente audaz. Increíble. Donde nuestros militares, haciéndose pasar por una ONG humanitaria, lograron engañar a la guerrilla sin disparar ni una sola bala. Totalmente. Un motivo de celebración en toda Colombia y a nivel internacional. La inteligencia y la valentía de los participantes fueron incuestionables. Y al frente de esa operación en terreno estuvo entonces Mayor José Luis Esparza. Él desempeñó un papel crucial como jefe de esa falsa misión humanitaria. Un rescate que, digamos que se sintió casi como un milagro. Sin duda. Pero aquí es donde la historia da un giro inesperado. Donde entre comillas, milagro empieza a mostrar una sombra bastante inquietante. Porque después de la euforia inicial, la mayoría de los que planearon y ejecutaron la operación Jaque fueron, digamos, discretamente apartados del servicio activo. Una serie de retiros que, con el tiempo, dejaron a Esparza como el único que seguía activo en las filas. Y no solo eso, sino que había ascendido silenciosamente a coronel en inteligencia, con su rol fundamental en Jaque casi olvidado por la opinión pública. Exacto. Y eso nos lleva justo al centro de este análisis. En octubre de 2020, cuando todo apuntaba a un nuevo ascenso para el coronel Esparza, lo llaman al curso de Estado Mayor y la situación da un giro dramático. A solo 2 meses de terminar el curso, le informan de manera abrupta su retiro del servicio activo. Un decreto firmado nada menos que por el entonces presidente Iván Duque y su ministro de Defensa, Diego Molano. Y la justificación que se filtró a algunos medios, extraoficialmente y sin presentar ninguna prueba, fue escalofriante. Se hablaba de supuestos vínculos de Esparza con la guerrilla del ELN, vínculos basados en, entre comillas, labores de inteligencia. Imagínate la sorpresa, la indignación. Un oficial con una trayectoria ejemplar, un héroe de la patria, siendo difamado de esta manera. Claro. Ante esa situación, el coronel Esparza decidió tomar acciones legales. Su argumento fue que su retiro violaba un procedimiento fundamental, la consulta obligatoria a la Junta Asesora del Ministerio de Defensa. Esta junta, según la ley, debe recibir toda la información relevante para emitir un concepto antes de que se formalice el retiro de un oficial. Entonces, en esta inmersión profunda, nuestro objetivo es desentrañar las irregularidades que rodearon la salida forzada del coronel Esparza. Queremos entender qué preguntas incómodas plantea todo esto sobre la integridad del alto mando militar en ese momento. Y por supuesto, vamos a analizar la reciente decisión judicial que ordena su reintegro y su ascenso al generalato. Aquí resuena un fuerte sentimiento de injusticia, un yo acuso, ante lo que parece un atropello a la verdad y el peligro que enfrentan quienes se atreven a decirla. Para empezar, analicemos el papel del entonces comandante del ejército, el general Eduardo Enrique Zapatero. En su testimonio ante el juez, intentó presentar el retiro de Esparta como una decisión del, entre comillas, gobierno nacional o del presidente, una orden que él simplemente acató. La pregunta es, ¿no tendría el comandante del ejército la responsabilidad de asegurarse de que se siguieran los procedimientos legales sin importar de dónde viniera la orden? ¿Hubo en su testimonio alguna indicación de que al menos preguntó por la consulta a la Junta Asesora? Exactamente. Y aquí es donde entramos en la aparente violación del procedimiento que mencionábamos. Los testimonios de los generales que formaban parte de la Junta Asesora son bastante reveladores. El general Miguel Eduardo David Bastidas declaró explícitamente que él no recibió el, digamos, legajo con la información necesaria para evaluar el retiro del coronel Esparza. Esto contradice directamente la normativa que regula el funcionamiento de la Junta. Y esto no fue un caso aislado, ¿cierto? No, no lo fue. El mayor general Javier Alberto Ayala también confirmó ante el juez que no recuerda haber recibido esa información tan crucial. Es decir, la Junta que debía emitir un concepto informado sobre el retiro fue completamente marginada. Pero quizás la declaración más elocuente, la más fuerte, fue la de la mayor general María Paulina Leguizamón. Su testimonio sobre la falta de transparencia en la evaluación de oficiales es muy preocupante. Ella mencionó textualmente que en las convocatorias para calificar servicios no se conocían los nombres. O sea, ni siquiera conocían los nombres de los oficiales que estaban siendo evaluados en la lista. Una situación que claramente socava la transparencia y la justicia en los procesos de ascenso y retiro. Esto nos da una idea de un ambiente donde, digamos, las decisiones importantes podrían estar tomándose sin la debida transparencia y sin el rigor procedimental. Sí. Pero la situación se vuelve aún más delicada con el testimonio del general Juan Miguel Huertas. Su declaración plantea una hipótesis muy seria sobre la verdadera razón detrás del bloqueo al ascenso de Esparza. El general Huerta sugirió que la presencia de Esparza, como general, digamos que representaba una amenaza para ciertas actividades dentro de la cúpula de inteligencia de ejército.
Según su testimonio, los generales González Lamprea y Sarmiento ejercían una influencia enorme dentro de la institución, y se valían de presuntas irregularidades del propio general Zapatero para mantener su poder y tomar decisiones. Esta sugerencia, plantea interrogantes muy serios sobre posibles dinámicas internas de poder. Es una acusación muy grave. Y la trama se complica aún más con el testimonio de un agente de inteligencia. Exacto. Este agente declaró en el proceso que el coronel Mario Sarmiento Reyes, alias Matilda, supuestamente buscó información de manera irregular contra Esparza en varias bases de datos. Y lo que es aún más perturbador, una fuente humana habitual de los servicios de inteligencia, testificó que el mismo coronel Sarmiento le pidió que inventara un vínculo falso entre Esparza y el ELN. O sea, esto sugiere un esfuerzo deliberado por difamar y desacreditar al coronel Esparza, fabricando una conexión inexistente con grupos armados ilegales. A ver, si bien este testimonio sin duda sugiere un panorama muy preocupante, existen otras posibles interpretaciones de las acciones de Sarmiento que deberíamos considerar, incluso si parecen menos probables dada la otra evidencia que tenemos. Pues es difícil imaginar otra interpretación cuando se habla de la posible fabricación de pruebas. Y esto nos recuerda inevitablemente el caso Dreyfus. Aunque los documentos que hemos consultado no ahondan en los detalles de ese histórico caso francés más allá de mencionarlo, el paralelismo es impactante. Al igual que el capitán Alfred Dreyfus fue acusado falsamente de traición a finales del siglo XIX, aquí vemos a un oficial de alto rango, reconocido por su papel en un momento crucial para el país, siendo víctima de acusaciones sin fundamento y de posibles, intrigas internas. Ambos casos nos hablan de la fragilidad de la justicia y de cómo intereses oscuros pueden intentar socavar la verdad y la integridad institucional. Es una sombra, sin duda, muy larga, la que este caso proyecta sobre la confianza en nuestras instituciones. Pero en medio de esta oscuridad, la reciente decisión del juez Manuel Ricardo Laverde ofrece un rayo de esperanza. La orden de reintegrar al coronel Esparza al ejército y ascenderlo al grado de general es sin duda una victoria muy significativa para la justicia. Una victoria que celebramos con profunda convicción. Este fallo representa un alto a la arbitrariedad y una posible corrección a las irregularidades y al abuso de poder que presuntamente se cometieron en este caso. Es un recordatorio muy importante de que nadie, por más alto que sea su cargo, está por encima de la ley y los procedimientos establecidos. Y más allá de la situación personal del coronel Esparza, este caso nos lleva a una reflexión fundamental sobre la dignidad del Ejército Nacional como institución. Esa dignidad no se basa en la opacidad o en la sumisión a intereses particulares, sino en la transparencia, en el respeto a la ley y en la protección de sus miembros que actúan con integridad. Por eso, alzamos nuestra voz para reclamar ese respeto y esa dignidad para el Ejército de Colombia. Y denunciamos con firmeza cualquier acto de corrupción o abuso de poder que haya podido ocurrir dentro de sus filas, basándonos en los testimonios que hemos analizado. Sentimos una profunda indignación ante la posibilidad de que un héroe como el coronel Esparza haya sido tratado de esta manera. Esperamos que esta decisión judicial siente un precedente importante para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas dentro de la institución militar. A ver, hagamos un breve resumen de lo que hemos visto hoy. La heroica operación Jaque, del ascenso discreto de Esparza, su retiro repentino y sospechoso, la aparente falta de debido proceso, los testimonios alarmantes que sugieren motivos ocultos y un intento de desprestigio mediante acusaciones falsas, y finalmente la contundente victoria judicial que ordena su reintegro y ascenso. Todo esto nos lleva a una pregunta crucial para quienes nos escuchan. ¿Qué revela toda esta situación sobre las dinámicas internas y las posibles vulnerabilidades que pueden existir incluso en instituciones tan respetadas como el Ejército? ¿Cuáles son las consecuencias cuando se ignoran los procedimientos establecidos y se ven afectadas las carreras profesionales de personas basándose en acusaciones sin fundamento y sospechas de agendas personales? Es una reflexión importante sobre el delicado equilibrio entre la autoridad militar, la rendición de cuentas y los derechos de los individuos dentro de las Fuerzas Armadas. El caso del coronel Esparza, aunque se centra en un solo oficial, plantea interrogantes fundamentales sobre la salud y la integridad de una institución vital para nuestra nación. Es un llamado a mantenernos vigilantes contra cualquier posible abuso de poder y a defender la verdad y la justicia. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda.